Yo solía creer que si cuidaba a mi hijo lo suficiente, un día aprendería a estar agradecido, pero nunca imaginé que el mismo hijo que crié con mis propias manos, secretamente, sacaría una póliza de seguro de vida considerable para mí, y luego planearía hacer que mi muerte pareciera un desafortunado accidente durante un supuesto viaje de senderismo. Lo que no sabía era que yo era quien puso en marcha el verdadero plan. Colin, acabo de transferir $330,000 a tu cuenta. Llamé a mi hijo, Colin Dawson. Mi voz es tan suave como siempre. Asegúrate de obtener algunos buenos suplementos para Vanessa. Cuida de ella y del bebé, ¿de acuerdo? Colin jadeó de inmediato. Su tono era optimista y natural, como si siempre hubiera sido el esposo cariñoso y el hijo agradecido que pretendía ser. Por supuesto, mamá. Ahora voy a ser papá. Será mejor. Que lo creas, cuidaré bien de Vanessa y de nuestro pequeño paquete de alegría. Estaba a punto de decir algo más. Tal vez solo quedarme en ese momento un poco más cuando me interrumpió apresuradamente. Está bien, mamá. Tengo que correr. Hay algunas cosas que hacer por aquí. Ni una pizca de gratitud en su voz, ni siquiera un simple gracias. Me tragué el destello de decepción, forzando una respuesta suave. Entonces te amo. Cariño, pero justo cuando estaba a punto de colgar, escuché la única frase que resonaría en mi mente por el resto de mi vida. Finalmente la anciana envió el dinero, mi corazón. Dio un vuelco, era la voz de Vanessa. Me congelé, conteniendo la respiración, todavía aferrándome a una pizca de esperanza. Tal vez Colin diría algo, cualquier cosa para defenderme, incluso solo una palabra a medias. Pero no podría haber estado más equivocado. Colin se burló del sonido afilado y despectivo check, demasiado maldita sea cautelosos. Tuvimos que fingir un embarazo solo para obtener ese dinero. Mis dedos comenzaron a temblar agarrando el teléfono, más fuerte sin darme cuenta. En ese instante cada cálido recuerdo se hizo añicos como un cristal quebradizo, dejando nada más que un frío amargo en mi pecho. Colin siempre había sido imprudente con el dinero. Antes de casarse, venía a mí en busca de limosnas constantemente, a veces unos pocos cientos, a veces miles, incluso decenas de miles a la vez. Y yo lo ayudaba cada vez que acumulaba deudas de juego. Yo era la que remendaba sus líos uno tras otro, pero yo no era ingenua, sabía cómo. Era él, siempre me contuve un poco. Mantuve una red de seguridad. Por si acaso esta vez bajé la guardia por completo, porque dijo que Vanessa estaba embarazada. Y ahora finalmente vi la verdad, por lo que era una verdad más fría que el invierno, más afilada que cualquier cuchillo. Después de la boda, Colin rara vez venía a verme. Las llamadas se hicieron más lentas y espaciadas. Me dije a mí misma que solo estaba ocupado, que la vida de casada era exigente. Inventé 1000 excusas para él, pero hoy me di cuenta de que nunca importaba en su mundo a través del teléfono. La alegre voz de Vanessa flotaba mientras charlaba con Colin sobre cómo deberían gastar mi dinero. Me quedé congelado en medio de la sala de estar con el teléfono, todavía en mi mano, mientras un silencio hueco resonaba en mis oídos como si todo el mundo se estuviera riendo de mí. Solo cuando la línea finalmente se desconectó, me di cuenta. Me arrepentí de todo, pero la tragedia fue que la comprensión llegó demasiado tarde. Lo que no esperaba era que solo 2 días después, Colin apareció en mi puerta después de vivir solo durante tantos años. El sonido de alguien tocando casi me pareció desconocido. Me froté los ojos, caminé hacia la puerta y la abrí para encontrar a Colin parado allí con Vanessa junto a él. Colin. Le ofrecí una sonrisa cálida tratando de mantener mi tono lo más natural posible. ¿Qué te trae por aquí hoy? Sonrió como si todo fuera perfectamente normal. Me entregó una bolsa de algo y la empujó hacia mis brazos sin pensarlo 2 veces. Tenía un día libre. Pensé en pasar a ver cómo estabas, dijo alegremente. Te traje algunos suplementos también. Pensé que podrías usar un pequeño impulso para mantener Vanessa, que gozaba de buena salud,
intervino rápidamente mostrando esa sonrisa pulida y perfectamente ensayada. Helen, no tienes idea de que Colin habla de ti todo el tiempo en casa. Simplemente ha estado tan abrumado por el trabajo que no ha tenido la oportunidad de visitarnos. Los miré a los dos y no pude evitar reírme por dentro. Realmente estaban comprometidos con el ICT, bien interpretando sus partes a la perfección. Entonces, si querían actuar, no tenía ningún problema en unirme. Solo el pensamiento significa mucho para mí, dije acariciando suavemente el brazo de Colin. Entra. Tan pronto como entró en la sala de estar, habitación, Colin me hizo un gesto para que me sentara. Mamá, no te quedes ahí parada, déjame charlar. Un poco ya tenía la sensación de que esta visita no era solo un registro amistoso, y por supuesto se rascó la cabeza de esa manera. Deliberadamente casual. Se dobló hacia Vanessa y luego dijo casi despreocupadamente, así que ya sabes, Vanessa, está embarazada. El apartamento en el que estamos es demasiado estrecho. Estábamos pensando que tal vez podríamos mudarnos contigo por un tiempo. No respondí de inmediato, simplemente los miré y salté. Levemente, Vanessa saltó rápidamente dejando escapar un suave suspiro como si la idea le doliera. Ha sido realmente difícil. Helen, el lugar es tan estrecho y ahora con el bebé en camino no es saludable para mí ni para el bebé. Yo. Habían estado mirando esta casa durante mucho tiempo. La casa unifamiliar en la que vivo está ubicada cerca del centro de la ciudad. Tranquila, con todo cerca. El valor de la propiedad ha superado hace mucho el millón. Mark, Colin creció aquí. Sabe exactamente cuánto vale. Asentí de repente. Mi voz se calmó. Por supuesto que puedes. Sin embargo, los ojos de Colin se iluminaron instantáneamente. Algo en su rostro mostraba que no estaba completamente satisfecho, pero dudó. Luego presionó un poco más, probando bien las aguas. Ya que vamos a vivir aquí de todos modos, tal vez tenga sentido poner la casa a mi nombre de esa manera. Puedo manejar los impuestos a la propiedad, el mantenimiento, quítatelo de encima. Vanessa siguió dulcemente, su voz tierna, casi condescendiente. Exactamente. Helen, somos familia, ¿verdad? Has hecho suficiente. Ahora deberías relajarte, no preocuparte por las tareas y las facturas. Escuchando su pequeño dueto, sentí una extraña sensación de desapego, incluso diversión. Érase una vez. Me habría angustiado por cada una de las peticiones de Colin, renunciando voluntariamente a todo por él. Pero ahora actúa como si todo lo que poseía fuera suyo por defecto, como si todo lo que necesitaba oír fuera «eres mi madre», y me daría la vuelta y le entregaría el mundo. Pero esta vez no hubo la más mínima onda en mi corazón, seguro. Dije suavemente. Colin se congeló por un momento. La expresión de Vanessa parpadeó. La sorpresa brilló en sus ojos como si no hubieran esperado que fuera esto. Simplemente presioné mis labios juntos, todavía sonriendo mientras los miraba continuar, y luego seguir tocando tu pequeño espectáculo. Tengo curiosidad por ver qué tan lejos crees que puedes llegar desde que acepté dejar que Colin y Vanessa se mudaran. La atmósfera en la casa cambió. Se había modificado, pero sin lugar a dudas, en su segundo día aquí, Vanessa no podía esperar para acurrucarse a mi lado en el sofá con esa sonrisa dulce y cuidadosamente practicada. Helen dijo suavemente, «¿Cómo va la transferencia de la casa?» La miré y dejé escapar un suspiro silencioso. Todavía necesita unos días más. El proceso es un poco más complicado de lo que esperaba. Su sonrisa se endureció por un momento, solo un destello, pero rápidamente se recuperó con una risa alegre. «Está bien, no tenemos prisa, esperaremos». Por supuesto que esperarían. No tenían otra opción hasta que se finalizara el papeleo. La casa todavía es legalmente mía desde ese día. Toda su demolición se transformó en algo inquietantemente saludable. Vanessa comenzó a levantarse temprano para prepararme el desayuno. Colin, que no había movido un dedo en años, de repente
se ofreció a limpiar la cocina. Cada palabra, cada gesto estaba empapado de dulzura. El retrato perfecto de una nuera cariñosa y un hijo considerado. Pero yo sabía que no era así. Todo era una actuación. Solo estaban perdiendo el tiempo, esperando el momento adecuado. Colin nunca había sido del tipo que sirve a nadie cuando era niño. Me trataba como a una criada esperando comidas y favores, como si fueran su derecho de nacimiento. Como hombre adulto apenas se molestó en hacer una llamada telefónica y mucho menos en mostrar algún signo de afecto. Y ahora, de repente, estaba limpiando mi mesa del comedor. ¡Qué broma! Había invertido mi vida en criarlo. Sacrificó todo por su futuro, y a cambio me vio como nada más que una mina de oro para ser drenada. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama atormentada por una pregunta que no me dejaba ir. ¿Estaba siendo demasiado fría? ¿Demasiado despiadada? Pero si realmente fuera fría, lo habría perdonado tantas veces. Me habría desvivido por darle una oportunidad tras otra. Seguía esperando que cambiara. Seguía creyendo que de alguna manera el sincero amor maternal podía curar cualquier cosa. Y justo cuando me preguntaba si me había vuelto demasiado distante, escuché susurros provenientes de la sala de estar. No soy el tipo de persona que se cae, pero en ese momento algo me obligó a moverme suavemente y lentamente hacia la puerta. Apreté mi oído contra la madera, y lo que escuché se convirtió en un recuerdo que nunca podría borrar tan pronto como ella firmó la casa. Colin dijo en voz baja y fría: «La echamos», me congelé. Vanessa rió apenas conteniendo su emoción exactamente, y para entonces toda su herencia debería ser nuestra. De todos modos, por madre. Colin, se burló ella. No significa una maldita cosa. Para mí Heun es solo un peso muerto. Ahora te tengo a ti. ¿Para qué la necesito? Un escalofrío que me atraviesa la espalda. Este era el niño que amé con todo lo que tenía. Mantuve unido nuestro hogar, lo crié, lo vi crecer, lo saqué de cada lío, de cada deuda, y ahora a sus ojos no era más que una carga. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice para criar a un hombre tan desagradecido y sin corazón? Tal vez lo amé demasiado. Tal vez di demasiado libremente. Creía que el amor se trataba de sacrificio desinteresado, y tal vez ese sacrificio le enseñó que tenía derecho a todo. Mi mente se dirigió a un recuerdo que no había visitado en años. Colin todavía estaba en la universidad la primera vez que se enredó en el juego. Acumuló decenas de miles en deuda antes de que supiera lo que estaba sucediendo cuando los tiburones solitarios llamaron a la puerta. Me di cuenta de lo profundo que se había hundido. Se arrodilló a mis pies, sollozando, y me rogó que lo salvara, jurando que nunca volvería a jugar, y le creí con demasiada facilidad. Lo corté de sus cuentas bancarias, lo encerré en la casa esperando que finalmente viera el daño que estaba haciendo, pero en cambio se enfureció con él. Cosas destrozadas, puertas pateadas, amenazas gritadas. «Si sigues así, me suicidaré», gritó, pero no pude renunciar a él. Quería tanto creer que había esperanza, hasta que un día le llevé un tazón de sopa caliente, me lo arrebató y me lo tiró a la cara. El líquido hirviendo me quemó el brazo, rojo y en carne viva. Se quedó de pie sobre mí hirviendo. «¿Cuánto tiempo planeas torturarme?» Recuerdo estar arrodillado allí, limpiando en silencio el tazón roto y la sopa derramada, mientras mi piel se ampollaba, diciendo que no había nada malo en rescatarlo, para darle otra oportunidad. ¿O fue mi verdadero error creer que alguien tan emocionalmente hueco podría aprender a amar ahora? En la superficie su vida parecía más ordenada que nunca, pero solo se había vuelto más frío, más calculador, más codicioso en sus ojos. Ya no valía nada esa noche. Finalmente lloré hasta quedarme dormida. Lo que no sabía era que algo aún más cruel ya estaba esperando a la vuelta de la esquina. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando suaves rayas a través de la habitación, mientras abría lentamente los ojos. Por hábito, me giré hacia el costado de la cama. Goofy, la alfombra,
Al lado de la cama estaba vacía. No había señales del viejo compañero que se acurrucaba a mis pies todas las mañanas, despertándome con su pequeña nariz húmeda. Se me formó un nudo apretado en el pecho. Me senté, tiré la manta y, instintivamente, me di la vuelta hacia la puerta del dormitorio. Goofy debería haber estado allí esperando, meneando la cola, listo para nuestro paseo matutino habitual en el patio trasero, pero hoy no estaba. Goofy, ven aquí, cariño. Aplaudí y caminé hacia la puerta. Escaneando la sala de estar, revisé, cerca del sofá debajo de la mesa del comedor junto a las escaleras, nada. Me dirigí a la cocina. Su tazón de agua junto al refrigerador todavía estaba lleno, lo que significaba que había estado en casa la noche anterior, pero su plato de comida estaba vacío. Una ola de inquietud comenzó a subir por mi pecho tonto. Llamé de nuevo mi voz, ahora más fuerte, caminando hacia la puerta trasera. Entré al patio, el césped recién cortado. Brillaba con rocío el aire de la mañana, rico con el aroma de la tierra, pero no pude disfrutar nada de eso. Tonto, vamos, esto no es gracioso. Mi voz resonó en la quietud, pero solo el canto de los pájaros. ¿Me qué?, respondió. Las yemas de mis dedos se enfriaron. Esa ansiedad creciente ahora se había convertido en algo más oscuro, un miedo. Corrí adentro y busqué en cada habitación. Miré detrás del sofá, debajo de la cama y en los armarios. Detrás de las puertas del baño, todavía nada. Finalmente caminé hacia su cama en el muelle, ese pequeño rincón que una vez estuvo abarrotado de mantas viejas, 2 juguetes y su pelota chillona favorita. Ahora estaba impecable, como si ningún perro hubiera vivido allí. Fue entonces cuando me di cuenta, no se había alejado, se lo habían llevado. Un escalofrío me recorrió, la columna vertebral como un cuchillo recorriendo mi espalda. Me giré y entré a la sala de estar. Colin y Vanessa estaban sentados a la mesa del comedor desayunando. Sin ninguna preocupación en el mundo, Vanessa arrastraba sus uñas cuidadas contra el plato, haciendo un irritante sonido de raspado. Hice una pausa, forzando mi voz a permanecer firme. Colin F. ¿Alguno de ustedes ha visto al tonto Colin? Ni siquiera. Levantó la vista, mordió una tira de tocino y agitó la mano casualmente. ¡Ojo, el perro! Lo saqué esta mañana y lo tiré en algún lugar. Un rugido ensordecedor explotó en mi mente, como todo mi cuerpo había sido vaciado de un solo golpe. Tienes lo que mi voz salió en jadeos rotos. Mis uñas se clavaron en mis palmas mientras luchaba por mantener el control. Colin finalmente apareció masticando su comida con indiferencia. Perezosa es solo un perro viejo, siempre estorbando. Pensé que la casa estaría mucho más tranquila sin él. Mis oídos zumbaban, mi estómago se revolvía como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No tienes idea de lo que significaba para mí, dije, voz temblorosa. Mis dedos, pálidos y temblorosos, se encogió de hombros, completamente sin rostro. Vamos, mamá, no hagas tanto alboroto, por eso tienes 60 años. ¿Qué haces manteniendo un perro cerca? De todos modos, has perdido 12 años, y Dios sabe cuánto dinero en ese perro. Te hice un favor. Ahora ya no tienes que lidiar con eso. Lo miré fijamente con los labios temblorosos y sin palabras. Vanessa se sentó, se secó el tenedor en la boca con una servilleta y dijo casualmente: Helen, deberías agradecerle a Colin que haya tomado la decisión correcta por ti. No respondí, solo me quedé allí parado, congelado. Mis ojos se desviaron. Hacia la mesa de café, una vieja foto descolorida estaba allí. Estaba sentado en el sofá, sosteniendo un bobo de 1 año en mis brazos, sonriendo con una calidez que todavía podía recordar vívidamente. Ese perro había sido mi consuelo, mi compañero, mi única constante, y ahora me lo habían quitado. Sin una pizca de remordimiento, el sol de la mañana se derramaba a través de las ventanas, pero nunca me había sentido tan frío. Era como si mi corazón finalmente se hubiera derrumbado, colapsando en un vacío tan oscuro y profundo que ni siquiera podía encontrar el fondo. Colin me había lastimado antes de que me tragara el dolor.
Aceptaría que había criado a un hombre egoísta e ingrato, pero nunca pensé que el golpe final fuera el unicoque. Finalmente me vendría, de un perro. En ese momento entendí algo, con dolorosa claridad. Era hora de cortar esta farsa de un vínculo madre-hijo de una vez por todas. Cuando me alejé de la mesa del comedor, Colin y Vanessa todavía no mostraban signos de remordimiento, si acaso parecían creer que su comportamiento estaba perfectamente justificado. Pasé toda la tarde sentado tranquilamente en mi habitación, mi corazón volviendo lentamente a un estado de calma inquietante. Tonto, si todavía estuvieras aquí. Querría que vieras esto. Mira cómo pagarán por su crueldad. Al día siguiente volví a casa con un documento cuidadosamente disfrazado como un acuerdo de transferencia de casa, sonriendo mientras se lo entregaba a Colin. Todo el papeleo está listo, dije uniformemente. Considérelo un regalo para su pequeña familia. Los ojos de Colin se iluminaron al instante. Me arrebató los papeles de la mano como un hombre que acaba de ganar la lotería. Su voz rebosaba de emoción. El ruido hizo bajar a Simidata. Vanessa del piso de arriba, su rostro brillaba con un deleite apenas disimulado. Se inclinó para escanear el documento rápidamente. Sonrió estirándose más amplio por segundo, pero cuando llegó a la página final, su expresión vaciló un poco. Sus ojos se entrecerraron. Un destello de sospecha pasó a través de ellos. Luego se dejó caer en el sofá cruzando las piernas y asumió la postura de una mujer en control total. Bueno, entonces supongo que esta casa es nuestra ahora. Así que, ¿cuándo te mudarás? Tal como esperaba, parpadeé de alegría. La sorpresa me llevó a mudarme. ¿A dónde iría? Vanessa se encogió de hombros. Su voz era más fría que nunca. Dejando de lado cualquier pretensión de obligación familiar. Ese es tu problema, no el nuestro. No somos responsables de dónde vives. Me volví hacia Colin. Mis ojos se llenaron de una súplica calculada. Realmente no tengo a dónde ir. ¿No podría quedarme aquí solo por un tiempo? Miró hacia otro lado evitando mi mirada. Hay muchos alquileres. Por ahí solo encuentra un lugar, pero no podía irme todavía. No hasta que todo estuviera en su lugar. Tomé suavemente su brazo, voz suave y contenida. Te he estado cuidando muy bien. Aquí puedo seguir cocinando, limpiando. No seré ninguna molestia. Vanessa frunció el ceño claramente sopesando los pros y los contras. Entonces asintió casualmente. Bien, déjenla quedarse por ahora. Al menos es útil en ese momento. Ya se veía a sí misma como la señora de la casa. Colin la vio estar de stepsos den. Acuerdo. No se molestó en discutir, sí. Lo que sea, quédese. Bajé la cabeza ocultando la sonrisa que se curvó en la comisura de mis labios. Cuanto más relajados se volvían, más fácil sería exponer su verdad. Era que había visto a través de ellos hacía mucho tiempo, desde los preparativos de la boda, cuando Colin agotó cada aroma que tenía para cumplir con las extravagantes demandas de Vanessa, la ceremonia demasiado cara, el auto de lujo, el pago inicial por su apartamento, lo pagué todo, y ahora aquí estaba de nuevo de vuelta en mi propia casa, desempeñando el papel de un compañero de casa no pagado desde ese día. Vanessa ya no ocultó su sentido de derecho, me trajo un poco de agua, ladró una tarde golpeando. Su palma sobre la mesa como si estuviera llamando a un sirviente en serio. Estás empeorando en esto. Forcé una sonrisa tensa y le traje el agua. Tomó un sorbo y luego lo escupió inmediatamente salpicándome en el proceso. Estás tratando de quemarme viva. Yo y el bebé la furia que surgió en mí. Casi destrocé mi compostura, pero logré esbozar una leve sonrisa. Lo siento, te traeré otra. Chasqueó la lengua con fastidio y me despidió con un gesto. Olvídalo. Ve a hacer la compra. Prepara algo decente para la cena. Asentí, recogí las bolsas de la compra y salí por la puerta. Pero en el momento en que crucé el umbral, un plan ya se había formado en mi mente. Conduje hasta la tienda, seleccioné los ingredientes con calma mientras armaba mi versión de un menú de venganza. No serían trucos baratos como comida rápida grasosa,
o postres cargados de azúcar, eso era demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear. No, les serviría algo mucho más sutil, mucho más efectivo. Llené mi carrito con comida reconfortante, platos adictivos y engañosamente indulgentes, puré de papas cremoso, tostadas con mantequilla, macarrones con queso al horno, pato con sopa de calabaza dulce y, por supuesto, todas sus carnes procesadas, favoritas y salsas altas en sodio, todo lo que amaban, todo lo que sonaba abundante y nutritivo, pero que lentamente los agobiaría, nublaría sus mentes aburridas, sus cuerpos. Esa noche preparé un banquete completo. Colin devoró los guisos con queso y el risotto como un animal hambriento, riéndose entre bocados. Mamá, tu cocina es mejor que nunca. Vanessa sorbió la espesa y aceitosa sopa de crema de calabaza que deliberadamente había hecho extra rich, sonrisa de satisfacción en su rostro. Parece que tenerte cerca fue una decisión inteligente. Después de todo, come todo lo que quieras, dije dulcemente, empujando más comida hacia ellos. Ambos parecen haber perdido un poco de peso últimamente. Los vi atiborrarse, reprimiendo la sonrisa sombría que crecía en mi pecho. No notaron nada. No, la trampa se cierra lentamente a su alrededor. No es la fatiga que pronto se arrastrará. No es la niebla que comenzará a nublar su juicio. Y yo simplemente seguí cocinando al día siguiente. Al día siguiente seguí el mismo patrón. Comida tras comida, cuanto más comían, más tranquilo me sentía. Cada bocado me acercaba un paso más. Pero justo cuando todo parecía estar encajando algo, desvió mi plan mientras ordenaba la sala de estar. Miré por casualidad la computadora portátil de Colin que estaba abierta en el sofá. Y en el segundo siguiente, mi sangre se convirtió en hielo mientras yo estaba ordenando la sala de estar. Mis ojos se desviaron hacia la computadora portátil abierta de Colin. Debe haber olvidado cerrarla. Su pantalla aún brillaba. Pausa en una ventana del navegador. No tenía la intención de husmear, pero las palabras en la pantalla me detuvieron en seco. ¿Cómo contratar una póliza de seguro de vida de alto valor para un familiar mayor? Métodos comunes para desaparecer sin protección. ¿Cómo reasignar al beneficiario de un fondo fiduciario después de la muerte? Solo leí unas pocas líneas antes de que un escalofrío me recorriera la columna y se instalara como hielo en mi espalda. En ese momento supe con absoluta certeza: mi vida se había reducido a una cantidad de dólares. Un objetivo con un pago. Tal vez fue el destino, tal vez fue suerte tonta. Pero esa mirada accidental podría haberme salvado la vida. Sin dudarlo, agarré mi abrigo y conduje directo a la oficina de seguros. Sentado en el mostrador de recepción, traté de mantener mi voz firme. Hola, me gustaría verificar si alguien ha contratado una póliza a mi nombre. El empleado escribió por unos momentos y luego sacó un archivo. Sí, señorita. Dawson asintió efectivamente. Hay una póliza de seguro de vida de alto valor, registrada abajo, tu nombre nivel premium. En realidad, uno de los planes más caros que ofrecemos. Tomé el documento con dedos temblorosos. Mis manos se sentían como hielo, no necesitaba más pruebas. Sabía exactamente lo que Colin y Vanessa estaban planeando para ellos. No era familia, era un pago, esperando a ser cobrado cuando regresé a casa. Estaban descansando en el sofá, esperándome, como si nada hubiera pasado. Colin sorprendentemente se puso de pie para saludarme. Incluso tomó mi bolso con ese familiar y falso cálido. Oye, mamá, debes estar agotada de correr. Hoy él. Siempre hacía el papel de hijo obediente cuando necesitaba. Algo. Mantuve mi expresión ilegible mientras me sentaba. ¿De qué se trata todo esto? Colin se rascó la cabeza tratando de parecer casual. Estábamos pensando que tal vez podríamos llevarte al Bosque Nacional mañana, caminar por algunos senderos, tomar un poco de aire fresco, cambiar de escenario. Vanessa intervino de inmediato colocando una mano suave en mi espalda. Su voz goteaba contrición. He estado de muy mal humor últimamente, gritándote sin razón. Lo siento mucho, Helen.
Pensé que podría ser bueno reiniciar, pasar algo de tiempo, punto, momento de paz juntos. Casi me reía a carcajadas por la actuación, si no hubiera descubierto ya su plan. En realidad, podría haberlo descubierto esta pequeña farsa de afecto, pero sonreí y asentí. Seguro, suena bien, me iré. Ambos parecieron momentáneamente aturdidos por lo fácil que acepté. Vanessa fue la primera en recuperarse rápidamente sonriendo y acompañándome hacia mi habitación genial. Entonces será mejor que empieces a empacar. Nos vamos temprano. No respondí, solo. Fui a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Sentada en el borde de la cama, me quedé mirando el mochila vacía. Mis manos se curvaron lentamente en puños, ya sabía lo que pretendían hacer, pero lo que no sabían era que había empezado a planificar mucho antes que ellos. No eran solo ellos, esperando a mañana, también lo era. Yo esperaba que el final no fuera lo que imaginaban. Después del desayuno, partimos. Me senté tranquilamente en el asiento del pasajero del auto de Colin, viendo el paisaje volverse cada vez más árido a medida que dejábamos atrás la ciudad. Cuanto más distante conducíamos, más silencioso. Mi corazón se calmaba de una manera que parecía casi siniestra. Habían elegido un lugar remoto parque estatal en las afueras de la ciudad. Había oído hablar de él antes. Cada año había informes de excursionistas que desaparecían misteriosamente o se caían accidentalmente de las rocas. Terreno traicionero, senderos sin vigilancia. El lugar se había ganado una reputación entre los lugareños, no muy buena. Colin sabía exactamente qué tipo de lugar era este. Es exactamente por eso que lo eligió, y yo también lo sabía. Estamos aquí, dijo, deteniéndose cerca de la base de la montaña cuando salí. Un escalofrío agudo me recorrió la columna a pesar de la luz del día. Vanessa inmediatamente enganchó su brazo a través de la mía, su voz demasiado alegre. Helen, ¿qué? ¿Estás haciendo en blanco? Vamos, no arruines el ambiente. Le ofrecí una cálida sonrisa a cambio. Por supuesto que estamos aquí para relajarnos hoy, ¿no? Empezamos a caminar por el sendero empinado que serpenteaba cada vez más alto hasta que el sol convirtió el cielo en un brillante tono carmesí. Cuando finalmente nos detuvimos para descansar cerca de un mirador panorámico, estábamos a solo unos pasos de la cumbre del sol. Colin hizo un gesto hacia una gran roca. Mamá se sentó, tomó un respiro. Metió la mano en su mochila y sacó una bebida. Entregándomela es una electrolito. Pensé que podría ayudarte a recargar. Tomé la botella con un gesto agradecido y la llevé a mis labios lo suficiente para que pareciera que estaba bebiendo. Nunca tragué una gota mientras bajaba la botella. Capté una mirada fugaz intercambiada entre Colin y Vanessa. Ese rizo de suficiencia en las comisuras de sus bocas confirmó lo que ya sabía perfectamente. Saqué 2 barras energéticas de mi bolso y las extendí. Ustedes dos también deberían comer algo. Ha sido una larga subida. Tomaron las barras con entusiasmo, rompiendo los envoltorios sin un segundo pensamiento, tan ansioso de hecho que ni siquiera notaron las débiles marcas de rasgaduras que había ocultado cuidadosamente en el empaque. Me senté tranquilamente en la roca, fingiendo descansar. Luego dejé que mi cuerpo se relajara y colapsé en el suelo justo en Q. Escuché la risa encantada de Vanessa. En realidad lo bebió. Eso fue demasiado fácil. La voz de Colin siguió más fría de lo que nunca la había escuchado mamá. Lo siento, pero realmente necesito ese dinero del seguro. Sentí que comenzaron a arrastrarme hacia el borde, probablemente apuntando a un lugar fuera del sendero, en algún lugar donde nadie encontraría un cuerpo fácilmente. Contar silenciosamente en mi cabeza. Entonces un ruido repentino. 2 fuertes golpes golpearon el suelo detrás de mí. Abrí los ojos y me puse de pie lentamente, cepillando la suciedad de mi ropa. Yacían inconscientes en el suelo. Verás, nunca bebí esa mezcla de electrolitos. Solo fingí hacerlo. El verdadero truco estaba en las barras energéticas mezcladas con los mismos sedantes que habían escondido en la casa durante los últimos días.
Silenciosamente encontré su alijo. Se me escapó un poco y hoy simplemente lo devolví tratando de atraparme. Eres demasiado ingenuo. Les lancé una última mirada fría y, cortando, luego me colgué la mochila al hombro y comencé a caminar de regreso por la montaña cuando cayó la noche. La temperatura bajaría repentinamente. Los animales salvajes a menudo vagaban por estos senderos si no encontraban su camino de regreso antes del anochecer. Bueno, esa sería su lección para aprender. Déjenlos probar una vez lo que es la verdadera supervivencia. Tararé para mí mismo mientras descendía paso a paso. Justo cuando me acercaba al comienzo del sendero, de repente escuché gritos débiles cerca, sonidos débiles y rotos pidiendo ayuda. Me detuve en seco, me giré hacia el sonido ahí con cuidado me abrí paso entre los arbustos. Allí, entre la maleza, yacía un hombre con la pierna claramente herida, el rostro pehe, los ojos vidriosos por el dolor. Parecía tener más o menos mi edad. Su voz temblaba. ¿Puedes pedir ayuda? No lo dudé. Llamé a los servicios de emergencia y me quedé a su lado hasta que llegó una ambulancia al hospital. Me senté en silencio en la sala de espera mientras lo llevaban al oído. Un rato después salió un médico. Va a estar bien, fuera de peligro. Cuando finalmente recuperó la conciencia, escuché su nombre claramente por primera vez. Gracias, dijo. Suavemente soy Leonard Graham, director ejecutivo del Grupo Graham. Mi corazón dio un vuelco. El Grupo Graham. La muy firme compañía, Collins había estado tratando desesperadamente de asegurar la inversión. De qué interesante el destino. Nunca olvidó su momento, nunca mencioné la conexión entre Leonard y Colin. Me salvaste la vida, dijo Leonard desde su cama de hospital. Todavía débil, pero agarrando mi mano con sorprendente fuerza. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo pregunta, lo que pueda hacer lo haré. Suavemente, y le di una palmadita en la parte posterior de su mano. Simplemente estaba allí haciendo lo correcto. No siempre necesita una recompensa. Habló con tanta sinceridad, pero preferí guardarme este encuentro inesperado para mí, un giro silencioso del destino que preferiría atesorar en privado mientras me levantaba para irme. Vi que el pasillo afuera de su habitación ya estaba lleno. Ejecutivos, asistentes, amigos, todos corrieron a verlo, incluso acostado en esa cama de hospital. Leonard tenía la autoridad tranquila de un hombre acostumbrado a comandar una habitación. No era solo otro paciente, era alguien importante. Y, por primera vez después de un largo rato, sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Un peso se levantaba. No sabía si Colin y Vanessa habían regresado sanos y salvos de la montaña, pero extrañamente no tenía prisa por descubrirlo. Colin probablemente nunca se había imaginado ni por un segundo que su frágil y anciana madre era en realidad un miembro de mucho tiempo de un club de montañismo local, capacitado en primeros auxilios en áreas silvestres y en mejor forma física que la mayoría de las personas de su edad. Esa noche dormí como un bebé cuando me desperté a la mañana siguiente. La luz del sol se derramaba suavemente sobre mi almohada. El reloj marcaba las 10:12. Cogí el teléfono y marqué con urgencia, temblorosa y sin aliento. «Hola, por favor, tienen que ayudarme. Mi hijo y mi nuera fueron de excursión a Sable Ridge ayer y no han vuelto. Estoy muy preocupada. Por favor, encuéntrenlos». La voz del operador se elevó seria de inmediato. «Señora, mantenga la calma. Enviaremos un equipo de búsqueda de inmediato». 5 horas después, recibí la llamada. «Los encontramos». Me tomé mi tiempo para llegar al hospital cuando abrí la puerta de su habitación. Encontré a Colin y Vanessa acostados en sus camas, pálidos y demacrados, como un par de empapados, gatos callejeros. Colin giró la cabeza débilmente. «Mamá, ¿a dónde fuiste?». Parpadeé inocentemente, manteniendo mi voz suave. «No estoy seguro. Solo recuerdo haber despertado en una habitación de hospital». Me subí el pantalón para revelar un vendaje de tobillo, cuidadosamente envuelto. El médico dijo que solo era un esguince leve.
Vanessa jadeó, todavía entrecortada. Nos desmayamos de repente, no tiene sentido, ¿lo hiciste? Rápidamente agité mi mano interrumpiéndola con una mirada de dolor, sorpresa. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué haría algo así? Los amo a ambos, he estado enfermo. Con preocupación Colin frunció el ceño como si tratara de unir las piezas, pero no dijo nada. Olvídalo, murmuró finalmente, dejándose caer sobre la almohada en derrota durante su estadía en el hospital. Vanessa no perdió el ritmo en volver a su yo habitual. Tengo antojo de langosta de Boston. Hoy mañana quiero sopa de abulón. Necesito nutrir mi cuerpo una vez. Le habría recordado gentilmente que comiera ligero, pero no ahora. Simplemente asentí y fui a la cocina. Preparé todo tal, como a ella le gustaba, y agregué una rica sopa de pollo todos los días sin perder una porción. Ella lo bebió con satisfacción y yo observé tranquilamente contento el día que fueron dados de alta. Sabía que esta farsa había llegado a su acto final. Colin regresó a su empresa radiante de esperanza solo para ser detenido en la entrada por seguridad. «Trabajo aquí, ¿por qué no puedo entrar?», exigió el guardia. No se inmutó. «Sistema correcto, te han quitado». Colin se congeló. Envió un mensaje frenético a los ejecutivos de la empresa solo para recibir una respuesta cortante. Su puesto ha sido despedido. La empresa ya no requiere sus servicios. Lo golpeó como un ladrillo en el pecho. Llegó a casa en un día y se desplomó en el sofá con los ojos hundidos. Lo miré casualmente. «Día difícil. Parecías molesto». Sus labios se apretaron. Sus puños se apretaron y luego espetó, incapaz de contenerlo más. ¿De verdad soy tan inútil? ¿Por qué me despedirían? Me acerqué y le di unas palmaditas suaves en la cabeza. «No te desanimes. Tengo dinero. Cuidaré de los dos. Ya no deberías estresarte por el trabajo. De hecho, ¿por qué no los mando a los dos de vacaciones? Aclaren un poco sus cabezas. ¿Qué dices?» Levantó la vista, sorprendido, guiado por la oferta. Un destello de vacilación en sus ojos, pero luego asintió. «Sí, tal vez eso no sería tan malo». Por supuesto que dijo. Sí, lo conocía demasiado bien. Nunca rechazó nada que oliera a un beneficio fácil. Vanessa intervino con entusiasmo unas vacaciones. «Suenan perfectas. Nos merecemos un descanso y así les reservé un viaje de 7 días a Tailandia. No tenían idea de que este era mi regalo final para ellos, un último acto de bondad tranquila y serena. En cuanto a mí, ya estaba pasando la página. A un nuevo capítulo, la tarjeta de presentación de Leonard estaba tranquilamente en mi cajón, esperando. Había llamado unos días después del hospital, pidiendo grandes verme de nuevo. «Todavía te debo la cena», dijo cálidamente, no solo para decir «Gracias, realmente quiero verte de nuevo». Pasé mis dedos sobre las letras en relieve en esa tarjeta, sintiendo una suavidad en mi corazón que no había sentido en años. Tal vez mi vida real apenas estaba comenzando. Lo primero que hizo Colin después de aterrizar en Tailandia fue enviarme un mensaje pidiéndome dinero para el viaje. Transferí los fondos sin dudarlo, incluso agregando con una sonrisa: «Si no es suficiente, solo házmelo saber». Esa oración por completo desencadenó sus gastos de unos pocos miles a decenas de miles de restaurantes elegantes a boutiques de lujo. Se complacían sin restricciones y cada vez enviaba el dinero generosamente. Mientras tanto, en casa, comencé a limpiarlos pieza por pieza. Contraté una mudanza, empaqué hasta el último artículo que tenían, ropa, basura, cualquier cosa con su olor, y lo envié todo al centro de donaciones de la comunidad. Cualquier cosa remotamente valiosa lo doné a la caridad. No dejé nada atrás. Luego, cambié las cerraduras para cuando regresaron de su supuesta compañía de vacaciones de lujo. Mi limpieza fue ya completé cada paso ejecutado impecablemente tan pronto como bajaron del avión. Les envié el golpe final, una factura detallada,
de todo lo que habían gastado durante su viaje, cada artículo, cada dólar, claramente marcado, prestatario, Colin Dawson, porque nada de ese dinero vino de mis cuentas personales. Simplemente lo había adelantado todo a través de la propia línea de crédito de Colin, empujado más allá del límite, tal como le gustaba hacer con todo en la vida. Simplemente seguí sus instrucciones y dejé que su nombre hiciera el pago. Pensaron que mi dinero era suyo tomar, pero no hay tal cosa como un almuerzo gratis. La llamada de Colin. Llegó rápidamente su voz, mezclada con pánico y furia. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué son estas facturas que me enviaste? Mi voz. Estaba tranquila. El dinero que gastaste, Colin, es tuyo para pagar. Hizo una pausa, aturdido antes de estallar. Soy tu hijo. ¿No es normal que gaste tu dinero? Solté una suave risa. De verdad, todavía recuerdas que soy tu madre. Dime, aparte de cuando necesitabas dinero, ¿alguna vez me miraste a los ojos y dijiste, ¿te amo, mamá? Colgué una hora. Después el timbre comenzó a sonar salvajemente. Entonces, golpeando el puño de Colin, se estrelló contra la puerta. «Mamá, abre, ¿me oyes?» La voz de Vanessa siguió estridente y furiosa. ¿Es esta tu manera de cortar lazos con tu propio hijo? ¿Qué clase de madre hace esto? Caminé lentamente hacia la puerta y la abrí lo suficiente para bloquear la entrada con mi cuerpo. Colin inmediatamente intentó entrar a la fuerza, pero me mantuve firme. «Discúlpame, ¿qué crees que estás haciendo? Esta no. Es tu casa». Sus ojos ardían. «¿Qué quieres decir con que nos diste esta casa?» Vanessa se burló. Brazos cruzados. «No actúes altivo y poderoso. Te dejamos quedarte aquí por...» Amabilidad. Solté una risa fría y le arrojé una carpeta directamente a la cara a Colin. Echa un vistazo. ¿De quién es el nombre en la escritura? Colin abrió la carpeta. Su rostro se puso pálido mientras leía esto. «No puede ser, Vanessa». Se la arrebató de las manos pasando las páginas hasta que sus dedos temblaron. «Todavía dice, tu nombre, nos engañaste». Levanté una ceja. «Tenías tanta prisa por cobrar tu herencia que ni siquiera leíste la letra pequeña. Ese documento que firmaste, solo un formulario de intención de transferencia de propiedad, no vinculante, no válido legalmente». Su rostro se volvió a Ashen. «¿Por qué nos darías un contrato falso?» Yo débilmente, porque estabas demasiado ocupado, celebrando para anotar la última línea solo con fines de exhibición. No es una transferencia de propiedad legalmente vinculante, Colin. Perdió el control empujándome fuerte. «Soy tu hijo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Me estudié a mí mismo y luego con calma metí la mano en un cajón y saqué otro sobre. «No eres mi hijo». Se congeló el color. Desapareció de su rostro por completo. Le entregué el sobre. «Este es un informe de prueba de paternidad. Tu madre biológica fue la mujer que rompió mi matrimonio. Te tuvo y luego desapareciste tu patético padre. Fue expulsado de mi vida por eso, pero yo te acogí, te crié, te di un hogar, un nombre y educación, pagué tus deudas, te compré una casa, te di una familia. Nunca tuve otro hijo, porque te di todo. ¿Y qué me diste a cambio?» Colin se hundió en el suelo como si su columna se hubiera roto, murmurando, en voz baja, No, estás mintiendo esto. No puede ser real». Me agaché, lo miré a los ojos y dije en voz baja, «Ya he hecho más que suficiente por ti ahora. Devuélvemelo lo que debes y sal de mi casa». Entonces me volví hacia Vanessa. Y sobre esa pequeña bebida en la montaña, nunca la toqué. Ustedes dos fueron los que tomaron su propia medicina. Solo se la devolví a sus legítimos dueños. Con eso cerré la puerta detrás de mí. Afuera los sollozos de Colin rompieron el silencio profundamente. Roto el sonido de alguien que finalmente había despertado, pero demasiado tarde. Y yo estaba en el umbral de mi propia vida, por fin. Y no miré hacia atrás en toda mi vida. Creí que había sido una buena madre. Cuando él perdió su camino, yo estaba ala, que lo sacó del lodo una y otra vez. Cuando llegaron los problemas, yo era la que mantenía todo unido sin dudarlo.
Pensé que si lo amaba lo suficientemente profundo, eventualmente me daría incluso una pizca de calidez. A cambio estaba equivocada. El amor, no importa cuán sincero sea, nunca garantiza que será correspondido el ruido afuera de mi puerta. Finalmente se había calmado. Oriné por la mirilla y vi a Colin y Vanessa, desplomados en el umbral de la puerta con las caras pálidas, la conciencia desvaneciéndose. No dudé. Llamé al 911 años de indulgencia alta en grasas. Las comidas altas en sodio y azúcar, combinadas con su desenlace emocional y la sobrecarga de estrés, finalmente los alcanzaron, arrastrando sus cuerpos al colapso. Más tarde, el médico me dijo que es posible que nunca se recuperen por completo. La debilidad probablemente será su nueva normalidad. Dije una pequeña sonrisa que no es asunto mío cuando salí de la habitación del hospital. Colin logró susurrar una frase débil. Mamá, lo siento. Me detuve, girándome ligeramente. Tienes razón, dije suavemente. Deberías disculparte por ser un parásito ingrato. Me di la vuelta y me alejé detrás de mí. Escuché el pitido agudo del monitor, una ráfaga de enfermeras corriendo a la habitación. Me quedé afuera viendo el caos desarrollarse detrás del cristal, nada más que un observador de una H. Me llevaba a clubes de lectura de pueblos pequeños. Me animó a unirme a una clase de cerámica en el centro de arte local. Caminábamos juntos por las mañanas y cocinábamos por las tardes. Me escuchaba hablar de Goofy y me dejaba compartir los recuerdos más oscuros cuando surgían. Comencé a redecorar la casa, quitando todos los restos de una vida que una vez organicé para otra persona, reemplazándola con mis propios gustos y alegría. La cocina, una vez un campo de batalla de obligación, se convirtió en un lugar de paz, donde ahora cocinaba solo para mí en el patio trasero. Planté un jardín de hierbas, menta, romero, lavanda prosperaron, bajo el sol tal como mi espíritu había comenzado a hacerlo. Leonard nunca hizo grandes promesas, no habló de para siempre. Casi quedó viviendo tranquilamente a mi lado. No, para mí, a veces nos sentábamos en el porche con té en la mano, y él tomaba suavemente mis dedos y decía, Helen, finalmente dejaste de vivir para todos los demás. Yo sonreía y asentía. Sí, finalmente estaba viviendo para mí una tras otra. Tarde recibí un paquete. Anónimo, adentro eran documentos internos nivel ejecutivo, cambios de personal en el grupo Graham. El nombre de Colin había sido borrado por completo de cada archivo de proyecto. No pregunté quién lo envió, ya lo sabía. Leonard tampoco dijo una palabra al respecto. Simplemente me preparó una taza de café recién hecho y la puso tranquilamente sobre la mesa, como siempre lo hacía. Tomé la taza, lo miré y sonrió. Gracias. Él solo me devolvió la sonrisa sin decir nada. En ese momento me di cuenta de algo. La verdadera felicidad no siempre llega con fuegos artificiales. A veces simplemente llega después de la tormenta en forma de un rayo. Constante mano extendiéndose silenciosamente hacia la tuya. 60 años de vida y finalmente ya no estaba atrapado por las paredes de una relación rota. En cuanto a lo que viene después, no sé si mis años de crepúsculo alguna vez se leerán como un cuento de hadas romántico, pero sí sé esto. Estoy escribiendo mi propia historia ahora. Esa noche nos sentamos juntos en el patio trasero, escuchando viejos discos de jazz, mientras el sol se ponía lentamente detrás de los árboles. Helen, Leonard preguntó suavemente, ¿crees que alguna vez te volverás a enamorar? Me giré para mirarlo. Mis ojos tranquilos y seguros. Tal vez ya lo estoy.